La semana pasada, la COMAP completó las cifras del año 2023 en cuanto a proyectos de inversión promovidos para obtener beneficios fiscales. ¿Y qué mostró ese informe? Que la cantidad de proyectos recomendados aumentó 65% en la comparación con 2022, marcando un récord. Pero al mismo tiempo ocurrió que el volumen total de la inversión fue muy similar al del año previo, unos 1.200 millones de dólares. ¿En qué se basa este régimen de promoción de la inversión? ¿Cómo fue la distribución por sectores de actividad de estos proyectos promovidos? Ese es el tema. Estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, Romina. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Delfina, a ver, ¿te parece si antes de meternos en los datos concretamente del año pasado, repasamos en qué consiste el régimen de apoyo estatal a la inversión y qué fines persigue esta política? Bien. Bueno, en términos generales, este régimen sigue los requisitos establecidos en la Ley de Inversiones y es regulado por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, la COMAP. Al dar exoneraciones fiscales a la inversión, el Estado persigue ciertos objetivos como incrementar el empleo o las exportaciones, incentivar la descentralización geográfica, el uso de tecnologías limpias y la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Además, puede haber también objetivos sectoriales de acuerdo con el giro de actividad de la empresa en cuestión. Por lo tanto, la idea es que si el proyecto de inversión de una empresa representa una influencia positiva en los objetivos estatales que se persiguen, esto se ve recompensado con una exoneración fiscal. ¿A quiénes aplica? A todos los contribuyentes de IRAE y a las cooperativas, que vayan a invertir en determinados bienes. El monto exonerado de IRAE, que va del 30 al 100% de la inversión, y los años para poder utilizarlo, entre 4 y 25 años, se determinan a través de una matriz de indicadores que da puntos, de acuerdo con los objetivos que recién mencionaba. A mayor número de puntos, mayor la exoneración fiscal. La exoneración del IRAE es el beneficio más relevante de este régimen, pero también puede haber, bajo ciertas condiciones, exoneración del impuesto al patrimonio, de tasas o tributos a la importación o devolución del IVA. Bien, ahora sí, si te parece, vayamos al dato, ¿no? ¿Cuántos proyectos promovió la COMAP, la Comisión de Aplicación del Régimen de Inversiones, el año pasado? Bien, en 2023 la COMAP envió al Poder Ejecutivo con recomendación de aprobación 1.171 proyectos, que como adelantaba Emiliano fue un récord. Para tener referencia, en 2022 se habían promovido unos 700 proyectos, que había sido la cantidad más alta en una década, pero el año pasado incluso se superaron los 850 proyectos que se promovieron en promedio por año entre 2010 y 2012, que habían sido los años pico del régimen. Claramente es una buena noticia que se estén promoviendo una cantidad alta de proyectos de inversión. De todas formas, también es importante destacar que la inversión total que se pusieron en esos proyectos no fue récord, ni mucho menos. Ah, bien, vayamos a eso si te parece. ¿Cómo compara el monto de inversión con el de años previos? Bueno, esos 1.171 proyectos en conjunto supusieron una inversión de 1.184 millones de dólares. Mientras que en 2022, 700 proyectos habían alcanzado un monto muy similar de 1.194 millones de dólares. No deja de ser más del doble que el monto registrado en 2021, pero es un monto que resulta más de 20% más bajo al monto de inversión de 2019 y bastante más inferior al promedio de 2.000 millones de dólares por año que se observó entre 2011 y 2016. Uh-huh. ¿Eso significa que se están promoviendo, digamos, proyectos más pequeños que en aquellos años? Sí, exactamente. Tanto el año pasado como en 2022 se observó un aumento fuerte en la cantidad de proyectos que no fue de la misma magnitud en monto. De hecho, el año pasado el monto ni siquiera aumentó. Así el tamaño medio de los proyectos promovidos en 2022 fue de 1,7 millones de dólares y en 2023 fue de 1 millón, mucho menor a los que se registraron en 2019 y entre 2013 y 2016, que fueron de entre 3 y 4,5 millones de dólares según el año. Quiero remarcar que estos son cifras promedio. La realidad es que hay una gran diversidad de características entre proyectos que varían, entre otros factores, por su giro de actividad.
A ver, si te parece, comentemos eso más en detalle, ¿no? ¿Cómo fue la distribución de los proyectos por sector de actividad? Bueno, en 2023 los proyectos en el sector de servicios mantuvieron el liderazgo, representaron el 45% del monto total de inversión y el 34% de la cantidad de proyectos. En segundo lugar se posicionaron los proyectos en la industria con el 28% del monto de inversión y en tercer lugar los de comercio con el 18%. Vale notar que en la industria son mucho menos proyectos que en el comercio, pero de mayor envergadura en promedio. El monto promedio en la industria fue de unos 2 millones de dólares, mientras que en el comercio la cifra media fue de 600.000 dólares. Por otro lado, los proyectos del sector agropecuario también son más pequeños en monto invertido promedio, mientras que representaron el 18% de la cantidad total de proyectos, absorbieron apenas el 6% del monto total. Y lo opuesto sucedió con los proyectos promovidos en la actividad turística, que representaron tan solo el 1% de la cantidad total de proyectos, pero el 4% del monto. Este sector fue así el de mayor monto invertido promedio, con unos 2,6 millones de dólares. Delfina, ¿te parece si mencionamos algunos ejemplos de cada sector? ¿Qué proyectos se destacaron el año pasado? ¿A qué tipo de inversión correspondieron concretamente, bajando la tierra, digamos? Sí, bueno, por ejemplo, el proyecto más grande por gran margen se dio en los servicios, correspondió a Telefónica Móviles, Movistar, con una inversión de algo menos de 100 millones de dólares para la adquisición de equipamiento y realización de obra civil, comprometiéndose a generar el indicador de generación de empleo. Por otro lado, en la industria se destacaron por su envergadura 2 proyectos por alrededor de 50 millones de dólares cada uno de Maltería Oriental para la adquisición de maquinaria, equipamiento, instalaciones y realización de obra civil, comprometiéndose con los indicadores de generación de empleo, descentralización, aumento de exportaciones y tecnologías limpias y nivel tecnológico del producto elaborado. Y el otro correspondió a Agroland, para la ampliación de un proyecto de producción de aceite de oliva extra virgen y vinos de alta gama que se había aprobado en 2011. Después en el comercio se destacó un proyecto de Polakov Compañía, que es la sociedad de la cadena de supermercados El Dorado, por unos 25 millones de dólares para la adquisición de equipamiento y realización de obra civil, comprometiéndose con la generación de empleo, descentralización geográfica y diferenciación de productos y procesos. Después en el turismo, el proyecto promovido más grande el año pasado fue el de Baluma, la empresa Enjoy de hotel y casino, que totalizó 21 millones de dólares para ampliar el proyecto presentado en 2018 para la construcción de un complejo con piscina y servicios gastronómicos en el Conrad de Punta del Este. Y por último, en el sector agropecuario no hubo proyectos de gran porte. El 8% tuvo inversiones entre 1 y 3 millones de dólares y la gran mayoría fue menor al millón. Ahora, Delfina, ya para ir terminando, ¿qué señales nos dan estas cifras en términos de inversión en general? ¿Qué interpretación hacen ustedes desde Exante? Bueno, primero vale la pena hacer 2 precisiones. La primera es que acá hablamos de proyectos promovidos en 2023. Desde que una empresa presenta un proyecto a la COMAP hasta que sale la aprobación de los beneficios fiscales, hay un tiempo de procesamiento. Es decir, que no necesariamente todos los proyectos aprobados en 2023 son iniciativas de inversión que arrancaron en 2023. Y la segunda precisión es que la inversión que pasa por la COMAP es solo una porción de todos los proyectos de inversión que se ejecutan en el país. Para tener una idea, como dije antes, los proyectos aprobados por la COMAP en 2023 totalizaron 1.184 millones de dólares, mientras que en Exante estimamos que el año pasado la inversión total en activos fijos fue de algo más de 13.000 millones de dólares. Con esto quiero remarcar que mirando las cifras de la COMAP estamos observando solo una porción de toda la inversión de la economía, pero, yendo a tu pregunta, sí es una señal y apunta a que las empresas mantienen una firme voluntad de invertir, que no necesariamente está creciendo un monto como sí vimos en 2022, pero que sí mantiene cierta firmeza. Delfina,
Gracias por este análisis a propósito de los proyectos recomendados por la Comap entonces en 2023, que fueron récord en cantidad, pero sumaron un monto total en dólares muy similar, por ejemplo, a los del 2022. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Bien, que tengan buen día, gracias.